pasar al final de todo esto. Y ahí se va a consumar el plan de redención que vamos a empezar hoy en Génesis. Así que este es un pequeño panorama de lo que vamos a estar viendo por aquí. Y pues ojalá pues podamos estar juntos mucho tiempo. Y ¿por qué no me acompañan ahí con sus hojitas a ver una introducción de todo esto? A ver por qué es tan importante en la actualidad, sobre todo como cristianos, sobre todo como creyentes, ¿por qué es tan importante conocer la Biblia? Es muy triste que pues sobre todo en Latinoamérica, las estadísticas muestran que la persona normal raramente lee un libro. De hecho, de acuerdo al parecer a las estadísticas, creo que el promedio es un libro al año. Lo que les decía es que es sumamente importante. ¿Saben por qué en México y en los países latinos, por qué hay tantos si ustedes van a un puesto de periódicos, qué es lo que más ven? ¿Qué es lo que más ven así que se venden? Todos los de monitos, los cuentitos estos de monitos, es lo que más lee la gente, cosas de monitos, porque no está acostumbrada la gente a leer. Entonces, la razón por la que queremos nosotros el plan de grabar todo esto, todos los comentarios, es porque como no estamos muy acostumbrados, no somos muy dados a leer, por eso el plan de grabarlo en audio, para que la gente pues ya por lo menos en el tráfico o lo que sea, pues ahí trae sus Walkman o su estéreo y ya pone ahí los discos, y ya por lo menos que sea una manera en que podamos estar escuchando la escritura. Ese es el plan de ponerlo todo en audio. Entonces, podemos ver ahí la primera frase que está en su hojita de 6,000 años de historia bíblica en 100 horas. Dice, la educación de una persona no está completa hasta que haya estudiado la Biblia. Yo quisiera hacer una pregunta aquí, más o menos para tener una idea. ¿Cuántas personas de aquí, digamos que terminaron una carrera universitaria? A ver si pueden levantar sus manos. Ok, terminaron una carrera universitaria. Incluso, ¿cuántas personas tienen alguna especialidad o algún posgrado o algo así? Okay. Un doctorado, así, ya, maestro en divinidades, algo así. Okay. Bueno, algo fundamental es para que alguien pueda decir, yo he concluido mi educación, yo ya concluí mi educación, es fundamental que diga, yo ya estudié la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es fundamental. Es la columna vertebral de toda educación. Entonces, pues ese es el plan que tenemos, de que nuestra educación se complete con la Escritura. Una persona verdaderamente culta sabe un poco de todo y mucho sobre algo. ¿Cómo les suena? Una persona verdaderamente culta sabe un poco de todo y mucho sobre algo. De hecho, esto lo dijo, si no me equivoco, Benjamin Franklin. Tiene un dicho que dice, pues, tú le sabes a todo, pero no eres experto en nada. O sea, sabes de mucho, pero no eres experto en nada. Pero él no quiso decir eso. Él en realidad lo que estaba refiriendo es que es bueno saber un poco de todo, pero de algo mucho, especializarte en algo. Y pensando en este principio, ¿ustedes cuál creen que debería de ser la especialidad de un creyente en el Dios de la Biblia, de un cristiano? ¿Cuál debería ser la especialidad? La Biblia. La Biblia debería ser la especialidad. O sea, saber un poco de todo es bueno, es importante estar documentados, pero estar especializados en la Biblia. Hay algunas opiniones interesantes acerca de la Biblia. Por ejemplo, dos personajes, George Washington, un presidente de Estados Unidos, dijo lo siguiente. Él dijo, es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Esto lo dijo George Washington. Y Napoleón dijo algo muy interesante también. Napoleón, este gran conquistador francés que conquistó imperios y fue un gran guerrero, él dijo lo siguiente: la Biblia no es un simple libro, es un ser vivo con el poder de conquistar todo aquello que se le opone. Muchas personas han tratado de quemar las Biblias, de destruirla, de desaparecerla, de prohibir su lectura, pero todos esos hombres han quedado en el olvido y lo único que permanece es la palabra de Dios. Hay una anécdota
curioso de sentido del humor de parte de Dios, de que uno de los hombres que más se opuso a la Biblia y más se opuso a la fe cristiana fue un hombre llamado Voltaire. Y él, pues, llegó un momento en que, burlándose de la Biblia y de la fe cristiana y todo eso, dijo, de aquí a 100 años, cuando él estaba viviendo, dijo, de aquí a 100 años no va a haber vestigio de cristianismo ni de la Biblia ni nada. ¿Y qué creen que pasó? Murió Voltaire y su casa donde vivía se convirtió en un lugar de distribución de la Biblia, cuando surge la imprenta y todo esto, a todo el mundo. Ahí surgió la Sociedad Bíblica Internacional. Entonces vemos qué ironía, cuando el hombre trata de ponerse en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El hombre es como la hierba. La vida del hombre, toda la gloria del hombre, la jactancia, el orgullo del hombre, es como la hierba, como la flor del campo que se marchita, se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras nunca pasarán. Así que podemos ver la importancia de la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? Bueno, pues una de las principales razones por las que de alguna manera estamos aquí es por todas las crisis de valores que vimos a nuestro alrededor. Crisis de valores, crisis de autoridad, sobre todo en la actualidad hay una crisis de autoridad impresionante. Crisis de autoridad en la paternidad, o sea, los hijos, los jóvenes en la actualidad ya la imagen de autoridad paterna es muy poco reconocida, una gran rebelión por parte de los jóvenes. En el matrimonio ya no, también se trata de romper con todo vestigio de autoridad. En las familias, en la educación, pues yo recuerdo pues todavía yo cuando era chiquito, pues como que la maestra era algo así como que wow, súper sagrado, y faltarle al respeto a una maestra, no, ¿cómo crees? Pero ahora, no hombre, los niños casi demandan a la maestra si hace algo que no le gustó al niño. Entonces vemos cómo van cambiando los valores por un alejamiento precisamente de los valores fundamentales en la Escritura. Y por supuesto en la religión pues también está de cabeza, ¿no? Cada quien hace sus propios conceptos de la religión, etcétera. Y aquí hay algunas estadísticas aterradoras que nos ayudan también a motivarnos a estudiar. Y hay un dato interesante. Dice, de 1963 a 1993, o sea, en estos 30 años, de acuerdo a la fundación Heritage, es una fundación en Estados Unidos, ellos midieron y checaron lo siguiente. Ellos se dieron cuenta que en esos 30 años, hubo un incremento de 560% en el crimen, pero con violencia. O sea, ya no era de que te robas las manzanas del supermercado, no, ya son crímenes con violencia. Un 560% de incremento. Un 400% de incremento de nacimientos ilegítimos. Un 400% de incremento de divorcio. Un 300% de incremento de hogares sin ambos padres, o sea, con un padre soltero. Un 200% de incremento de suicidio entre adolescentes. Y hace rato me comentaba por aquí, ¿cuántos suicidios dices que van en Saltillo? 39 hasta la fecha. Y lo curioso es que muchos de estos suicidios en gente joven, o sea, no gente ya viejita y deprimida, no, jóvenes. ¿Cómo es posible que jóvenes estén suicidando? Y vemos pues el hecho de ver las noticias, ¿no? Ves hechos en la noche o cualquier noticia y terminas diciendo, ¿cómo es posible que esto siga adelante? Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué se disparó toda esta corrupción a partir de 1963? ¿Qué fue lo que pasó en 1963? Estas son estadísticas en Estados Unidos, pero pues vemos que no estamos muy lejanos. Quizás pues por ahí, o peor, quién sabe dónde andaremos, pero no estamos tan lejanos de ahí. ¿Qué sucedió en 1963 en Estados Unidos? Se prohibió el uso de la Biblia en las escuelas públicas. En las escuelas públicas en Estados Unidos se tenía, por ejemplo, una placa en las escuelas con los 10 mandamientos. Y se tenía en las mañanas, al empezar, el maestro llegaba y hacía una oración con los niños. Y ya ven que hacen su juramento de la bandera y que en Dios confiamos y todos bajo el gobierno de Dios. Y mencionaban mucho a Dios. Era un país temeroso en algún sentido de Dios.
Pero en 1963 empieza todo este movimiento humanista que trata de hacer a un lado la Biblia y hacer a un lado todo lo que tenga que ver con religión y poner al ser humano, poner al hombre como el centro del universo y hacer a un lado a Dios. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Pues sucedió todo esto, se disparó la inmoralidad. Y pues ahora vemos las últimas cuestiones que han sucedido allá y luego se preguntan, pero ¿cómo es posible que entre un muchachito a una escuela ahí en Colorado con un rifle y mata a todos sus compañeritos? O sea, y ahí es donde se pregunta, ¿cómo es posible? Y hace un tiempo me llegó un mail al respecto. Cuando acaba de pasar lo de la escuela esta de Columbia en Colorado y que un chavito que mató a varios de sus compañeros, llegó un mail que decía que había un muchacho, un chavito de una escuela, es una historia que salió por ahí, que él escribió una carta como de queja a Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué permites que pase esto en mi escuela? ¿Cómo es posible que permitas tanta violencia? ¿Cómo que permites que esta gente llegue y mate y un niño de un compañero? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites esto? Y es una historia ficticia, pero supuestamente Dios le contesta. Y Dios le dice, a ver, niño preocupado, te voy a contestar por qué pasa todo esto. Tú me preguntas que por qué permito que pases tú en tu escuela. Dice, lo que pasa es que a mí no me permiten entrar a tu escuela. Si me permitieran entrar a tu escuela, no pasaría eso. Entonces, wow, fue un mail así que me llamó mucho la atención. Pero eso ha pasado. En el momento que uno hace a un lado a Dios, en el momento que uno reniega de su palabra, en el momento que uno dice, yo no quiero nada con religión, nada con Dios, pues Jesús dijo que somos como la rama de un árbol que se corta y que es tirada al suelo y que no puede producir fruto, porque separados de mí, él dijo, nada pueden hacer. Así que son más motivaciones al respecto para estudiar la Biblia. Ahora, ¿qué vamos a aprender al estudiar la Biblia en 100 horas? Bueno, vamos a aprender el mayor drama de la historia. Si te gustan los dramas, las películas así de drama, este es el mayor drama de la historia. La mayor maldad que se ha manifestado, la vamos a ver. También vamos a ver la mayor bondad ante tal maldad. El más grande romance de la historia. El romance, la conquista del Rey de Reyes por conquistar nuestro corazón. Y se tarda, pero ahí está, insiste, persevera y persiste, pero al final vamos a ver que el rey se queda con la esposa. Vamos a aprender también el más grande misterio, la redención de la humanidad. El más grande misterio. ¿Cómo Dios va a hacer para rescatar a la humanidad que vemos en los periódicos, en el Alarma y en el no sé qué tanto? ¿Cómo le va a hacer Dios para salvar a la humanidad? Es un misterio, está impresionante, pero vamos a ver que Dios lo va a lograr. A nivel personal, ¿qué vamos a aprender a nivel personal? El milagro de tu origen, el misterio de tu destino y la urgencia de tu participación en el plan de Dios, que urge más que nunca en la actualidad nuestra participación en el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será que urge más ahora que en cualquier época de la historia? Porque el tiempo en el que vivimos es el tiempo del que más se escribió en la Escritura, que de ningún otro tiempo. El tiempo del fin, de la redención, es de lo que más se escribió. De cada 10 profecías que hay en la Biblia, 3 tienen que ver con la primera venida de Jesús y 7 tienen que ver con el regreso de Jesucristo. Casi todos los profetas, todos están hablando del reino de Dios. Venga tu reino, venga tu reino. No le hemos pasado orando esto. Señor, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Bueno, pues es urgente que venga su reino. Ya no es posible seguir adelante. Y está muy cerca de suceder. Por eso es tan urgente esto y por eso es tan importante ser parte de esto. Algunas observaciones preliminares para también quitar alguna expectativa más allá de lo que puede ser, es que la Biblia es inagotable. O sea, hay cientos y miles de libros que se han escrito acerca de la Biblia.
Entonces, el pensar que en 100 horas lo vamos a poder dominar, pues por supuesto que ni de chiste. 100 años no nos alcanzarían. 100 años estudiando todas las 24 horas del día no nos alcanzarían para verdaderamente profundizar en la Biblia. Entonces, bueno, 100 horas vamos a dar una pequeña embarradita, una pequeña estimulación a buscar más. Y aquí es donde entra mi labor. Mi labor no es a nivel de maestro, porque hay un versículo que me asusta un poco de la Escritura que dice: no se hagan maestros, muchos de ustedes, no se hagan maestros unos de otros porque saben que recibirán mayor condenación. O sea que ser maestro de alguien es una responsabilidad impresionante. Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿qué tú eres maestro de la Biblia? Le digo, no, yo no soy maestro. Yo solamente soy estimulador de la curiosidad. Eso es lo que soy. Soy un estudiante de la Biblia, ¿cuál es mi pasión? Mi pasión es la Biblia. ¿Y mi pasión qué es? Antojarles que empiecen a estudiar la Biblia. Si logro ese objetivo de antojarles, oye, la Biblia está impresionante, es más grueso de lo que imaginé, ya, logré mi objetivo. Entonces, ese es el propósito. Y nuestra meta es poner un fundamento de verdades básicas para nuestra fe, de modo que sea firme e inquebrantable. Nuestro objetivo es leer la Biblia, estudiarla, pero sin ninguna tendencia religiosa hacia ningún lado. O sea, ni una tendencia hacia el catolicismo, ni hacia el protestantismo, no queremos ninguna tendencia religiosa. Queremos ir a la Escritura y que cada persona, en base a lo que vaya estudiando, vaya haciendo sus convicciones religiosas. O sea, nosotros no venimos aquí a decirles, mira, esta es la religión buena, mira, nosotros tenemos la verdad absoluta, de ninguna manera. La Escritura dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir? Ninguna persona puede decir, yo tengo la verdad absoluta. Yo no les puedo decir, ¿saben qué? Mi interpretación es la definitiva, y si no creen en mí, pues herejes y fuera de aquí. No. Este es nuestro entendimiento de las cosas. Esto es lo que podemos ver en la Escritura, y que ustedes lo examinen todo y retengan lo bueno. Retengan lo que es bueno para sus vidas. Ese es mi anhelo. Entender también que cada evento histórico de la humanidad está ligado al plan que Dios realizó para salvarla. Cada evento histórico, todo lo que ha pasado, todos los imperios que ha habido, Egipto, Asiria, Roma, Babilonia, los persas, todos los imperios de la historia están ligados al plan de redención. La Comunidad Económica Europea, las alianzas actuales que hay, la crisis en Sudamérica, el retorno de todos los judíos a Israel, todo lo que está pasando, el conflicto en Medio Oriente, los palestinos, todo eso tiene que ver con el plan de redención de Dios. Y ahí es donde te vas a maravillar. Cuando veas en la Biblia lo que está pasando en las noticias y lo que va a pasar el día de mañana. Eso es fascinante. Y lo que les decía, estimular nuestra curiosidad para profundizar más. ¿Por qué es urgente estudiar la Biblia ahora más que nunca? Pues es lo que les decía, estamos cerca del fin. Y quisiera que me acompañaran al libro de Daniel. Acompáñenme por favor al libro de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel 12, verso 4. Daniel fue un hombre un judío que fue llevado cautivo a Babilonia cuando Israel fue llevado cautivo. Y estando allí en Babilonia, pues él llegó a ser uno de los altos funcionarios del rey. Después vinieron los medos, los persas, conquistaron Babilonia. Y Daniel, estando ahí, él empezó a suplicarle a Dios por la libertad de su pueblo. Empezó a confesar sus pecados, los pecados de su pueblo, y a decirle, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Sabemos que hemos pecado, pero por favor, acuérdate de nosotros, regrésanos a nuestra tierra. Y Daniel empieza a interceder por su pueblo, y Dios le da una revelación a Daniel así impresionante acerca del fin de los tiempos, del momento en que él redimiría a la humanidad. Y algo que le dice Dios acerca del fin de los tiempos, y por eso les digo que es tan urgente ahora estudiar, es lo siguiente. Vamos a ver el versículo 4 del capítulo 12. ¿Ya lo tienes ahí? Capítulo 12 de Daniel, versículo 4.
¿Ok? Dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Este libro que tú vas a escribir, séllalo, ciérralo y dice, hazlo hasta el tiempo del fin. Y aquí va a describir el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estas son las características que Dios le dio a Daniel acerca del tiempo del fin. Y vamos a ver algo fascinante. Yo les voy a hacer algunas preguntas aquí. En esta época de Daniel, en la época en que está escrita prácticamente toda la Biblia, ¿cómo se transportaba el ser humano? ¿A qué velocidad se transportaba el ser humano? Pues desde la época del Génesis hasta que termina la Biblia. ¿Cómo era el medio de transporte de esas épocas? ¿Cómo se transportaban? El caballo, y eso si tenías mucha lana. O sea, solamente los que tenían lana viajan en caballo. Los demás, pues a pie, largas distancias. Entonces, todo lo que se desarrolla en la Biblia, el medio de transporte era a pie o en caballo, si bien te digo, en camello, en elefante, o sea, lentísimo. ¿Cómo eran los medios de comunicación? Los medios de comunicación, ¿qué era lo más rápido que tú podías enviar? ¿Querías un mensaje que le llegara rápido a tu comadre o quien sea? ¿Cómo era? Mensajería también a correr, ¿no? Todavía ahí pues están los aztecas que enviaban que a alguien se le antojaba un pescado ahí al rey y todo eso. Y ¿sabes qué? Lánzate a Veracruz, tráeme pescado fresco. Y ahí iban los aztecas corriendo hasta Veracruz para traer el pescado fresco. Y así, a pie, así, estafeta de DHL, a pie. Entonces, lo curioso es que desde tiempos bíblicos hasta la época, vamos a ponerle, de Benito Juárez. ¿Vale? La época de Benito Juárez, la época de la Reforma en México. ¿Cómo era la transportación en la época de Benito Juárez? ¿Cómo era el transporte? En carruajes, pero básicamente a la misma velocidad. O sea, realmente pues, era movido por caballos, entonces realmente la velocidad era la misma. Quizás está un poco menos porque pues jalando la carreta está más difícil. Pero realmente, en cuanto a transporte, desde los tiempos bíblicos, estamos hablando de hace 2000 años, hace 4000 años, hasta tiempos de Benito Juárez, hace no mucho tiempo, la transportación seguía siendo igual. ¿La comunicación cómo era? ¿Cambió en algo la comunicación desde esa época hasta los tiempos bíblicos? Realmente no. Entonces, ¿qué pasa a partir del siglo XIX y específicamente en el siglo XX a partir de 1948? Es así, después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede ahí? Hay una explosión científica como nunca antes. O sea, ¿cómo te puedes explicar que en 6000 años de historia, pues todo igual, y de repente en los últimos 50 años que hemos vivido, hay una explosión tecnológica impresionante? ¿Cómo es posible? ¿Que acaso antes no eran tan inteligentes como ahora? ¿Por qué antes no había el mismo desarrollo científico que hay ahora? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te lo explicas? ¿Qué pasa a raíz de la Segunda Guerra Mundial? Que ahí ya se explota y la radiación y la bomba atómica y la tecnología y las comunicaciones a la velocidad de la luz, por todos los mails, todo eso, ya nos comunicamos en la actualidad a la velocidad de la luz. Nos transportamos a la velocidad del sonido. El Concorde es capaz de pasar la velocidad del sonido. Los aviones militares traspasan la velocidad del sonido. ¿Cómo te puedes explicar? ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa en ese momento? Empiezan los momentos del fin. ¿Cómo podemos saber que después de la Segunda Guerra Mundial empieza el momento del fin? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que Israel, los judíos iban a ser dispersados, Jerusalén iba a ser dejada desierta. ¿Hasta qué? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, el tiempo del fin. Y después dice, retornarán de todas las naciones, regresarán a su tierra. Y dice, y él dijo, la señal para que sepan que el tiempo está cerca es que ves la higuera que resurge, es que ves que regresan y empiezan a surgir, y surge Israel y surge, y las comunicaciones y todo rapidísimo, en cuestión de 50 años.
¿Y qué es lo que dice aquí la profecía de Daniel? La ciencia se aumentará. Irán de aquí para allá. ¿Qué significa esa frase, irán de aquí para allá? Algo que en la época de Daniel era un sueño. El decir, va a haber viajes alrededor del mundo. Van a viajar de un lado para otro. O sea, escribir esto en la época de Daniel era, ay, ¿cómo crees? O sea, se burlaban, este cuate está fanático, está soñando, ¿de cuál fumaste? ¿Qué te pasa? Pues se cumplió literalmente. Tú ves ahora los aeropuertos, yo trabajo en un aeropuerto para una aerolínea, y es impresionante, y trabajo atendiendo al público. Entonces, las filas y gente viajando de un lado a otro del mundo, viajas alrededor del mundo y como si nada. Pues yo mismo, se me hace increíble que estaba durmiendo en mi cama en Chilangolandia y ahorita estoy aquí, o sea, es increíble. Entonces, estamos en el tiempo del fin, estamos en el tiempo más emocionante de la historia. Otra gran motivación, y esta es la principal razón de estudiar la palabra, es lo que dice Amós capítulo 8. Amós, vamos al libro de Amós, por favor. Esta es una profecía también acerca de los tiempos del fin. Entonces ya vimos que una de las características de los últimos tiempos es el avance científico. Otra característica de los últimos tiempos, para que no nos sorprenda, es lo que el profeta Amós dijo en el capítulo número 8, verso 11. ¿Ya lo tienen? Amós capítulo 8, verso 11, dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Dios, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Otra característica. El hecho de que ustedes estén aquí, sabes que ya estamos hartos de rollos, ya queremos escuchar la palabra de Dios, es una señal de los últimos tiempos. Pero esto que viene después está medio triste. Dice: E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Dios, y no la hallarán. Una señal triste. Hay una gran hambre espiritual en la actualidad. Por eso es que hay tanta euforia, tantas nuevas religiones, tantas nuevas filosofías, y pues ahí está llama al 1-900 a Walter Mercado y llama, hay una cantidad de que metafísica y que los y que los mormones y los testigos de Jehová y te tocan, o sea, a donde volteas hay un montón de nuevas religiones y nuevos cultos, y cada vez más, y en los periódicos y en la tele. O sea, la religión está en boca de todos, las filosofías están en boca de todos. Todo el mundo está queriendo algo de espiritualidad. Y precisamente, ¿qué produce una carencia de palabra de Dios? ¿Qué es lo que produce? O sea, si hay hambre de la palabra, pero hay carencia de la palabra, ¿qué va a suceder? Pues que la gente se va a conformar con cualquier cosa. O sea, cuando tú tienes hambre y ya no hayas dónde comer, pues ya le entras a lo que sea. Ya con tal de se hacía el hambre, ya le entras a lo que sea. Y es una época de la que también Jesús habló. Vendrán falsos cristos, falsos mesías, y a muchos se engañarán. Pablo habló de que en los postreros tiempos también vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque se amontonarán maestros que te van a tratar de enseñar cosas espirituales de Dios. Dice, se amontonarán maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios malos deseos. ¿Qué quiere decir? Va a haber muchos maestros que van a ver que como la gente anda hambrienta de algo espiritual, pues van a ver, este es un buen negocio. Este es buen negocio. La gente quiere algo de lo que sea, pues prepárales un mensajito y ponle un poquito ahí de psicología, dales unas migajitas y haces tu business. Y entonces, esa es una de las características. Y dijo, y estos hombres, pues van a lisonjear y van a decir, sí, mira, eres maravilloso, y mira, wow, no, amor y paz, brother, eres increíble. Pero todo con el propósito, que dice, de hacer mercadería de la gente. Todo con el propósito de que al final te digan, pues sí, mira, Señor te ama y todo, cuánto te ama, cuánto ha dado su vida por ti, tú cuánto le vas a dar.
saca tu cartera y no te tientes el corazón para darle. Entonces, híjole, pues ya te dijiste, oye, Nateo, pues sí, señor, y ahí estás pues llorando y sí, tocado el corazón, pero es toda esta cuestión de manipuleo. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. No hay esto. Y es lo que el profeta dice. Buscarán la palabra y no la hallarán. Y ese es nuestro anhelo. Esa es nuestra misión, el poder volver a esta escritura. ¿Qué les parece si vamos allá a Segunda de Timoteo? Acompáñenme a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Vamos a leer del verso 4 al 8. Primera Timoteo 3, 4 al 8. Y dice así. Es más, vamos a leer desde el verso 1 más bien. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y ve la característica de estos hombres, amadores de sí mismos. ¿Te suena familiar esta frase? Es que tienes que amarte a ti mismo. Si no te amas, ¿quién te va a amar? Tú ámate a ti mismo. Jesús dijo que el problema no es que nos amemos a nosotros mismos. Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el problema no es que no me ame. El problema es que me amo demasiado. Me amo más de lo que debería. Entonces, todo el tiempo estoy viéndome en el espejo. Todo el tiempo quiero yo ser el primero. Entonces Jesús dijo, ¿sabes qué? No, haz con nosotros lo que quieras que hagan contigo. Entonces, la característica de estos hombres que serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, o sea, van a hablar mentiras en contra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, van a ser capaces hasta de traicionarse entre familias. Ya no va a haber ni el afecto ni siquiera de familia. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, inflados, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y aquí es donde viene el engaño, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Parecerán que, wow, y sí, hermano, parecerán, sí, como que te hablan de Dios, parecerá, pero dice negarán la eficacia de ella, porque ves sus frutos, ves sus vidas y negarán la eficacia de la piedad. Y dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, y habla de la característica de las discípulas o de los alumnos de estos hombres, dice, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esto está muy impactante, porque por otro lado, hay una gran hambre de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, si te das cuenta en la mayoría de las organizaciones religiosas, ahora más que nunca, como está dura la competencia, como pues cada iglesia están compitiendo y unos por otros y todo el rollo, entonces cada quien hace sus propios cursos y miles de cosas para jalar a más gente. Entonces, pues qué curso de esto y curso del otro y seminario de esto y líderes y miles de cosas para jalarse unos a otros. Pero dice, la gente que está ahí está siempre aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que alguien puede estar siempre aprendiendo, pero nunca llegar al conocimiento de la verdad? Una de las características que hay en la mayoría de las religiones que nombran a Dios o creen en un Dios es la siguiente. Estoy hablando de todas, de cualquier tipo de religión. Es la siguiente. El exponer un tema y tomar un versículo bíblico como, digamos, para tratar de soportar lo que están diciendo, pero un versículo bíblico sacado fuera de contexto y acomodado a lo que quieren decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú asistes a una iglesia o a un grupo o lo que sea y cada domingo, cada día que te reúnes, lo que escuchas es un tema,
con un versículo de aquí, un versículo de allá, un versículo de por allá. ¿Qué pasa? Pues llega, a lo mejor llevas 10, 15 años, 20 años de estar escuchando esos mensajes, pero de puros versículos salteados. Y te voy a hacer una pregunta. Si tú vas al cine a ver una película y pues ya llegas al principio y ya ves los primeros 5 minutos, ya ves, y sabes que no, pues voy a la dulcería, se me antojó unas palomitas, ya te vas a las palomitas, regresas, ves 2 minutos más, no, ya sé que quiero ir al baño y rápido, y regresas y luego te ves, no, pues un chocolate y un helado, y así te la pasas de retazos de la película. ¿Tú crees que le vas a entender a la película? No le vas a entender, nunca vas a llegar al conocimiento de qué se trata esa película. De la misma manera, el estar aprendiendo la Biblia pero de manera salteada, así un versículo de allá, otro de acá, no tiene ninguna relación, ninguna congruencia a la historia bíblica. Entonces, pues sí sabes de muchos temas ahí medio raros, pero nada tiene, no está nada hilado. Entonces, esa es una de las características. Va a haber infinidad de mensajes, pero sacadas, o sea, retacería, pura retacería. Y no necesariamente con malas motivaciones, no necesariamente. Porque puede ser que la motivación sea buena. La motivación, ¿sabes qué? Sí, yo estoy enseñando la Biblia, yo estoy enseñando, ¿sí? Tú pregúntale a cualquier persona que se diga cristiana, cualquier persona, pregúntale una cosa. Oye, ¿tú crees en la Biblia? ¿En tu congregación enseñan la Biblia? Sí, claro, por supuesto que enseñamos la Biblia, por supuesto que pues, nos basamos en la Biblia. Pero la pregunta fundamental es esta. ¿Tú aprendes de la Biblia o aprendes la Biblia? ¿Cuál es la diferencia? Aprender de la Biblia es lo que estamos diciendo. Pues bueno, ahora un tema por aquí, pues ahora vamos por acá. Ahora de qué quiero hablarles. Pues mira, hoy andamos medio mal de finanzas, pues vamos a hablar ahora de las finanzas, ¿no? Y, o sea, como acomodo a lo que yo quiero. Ese es aprender de la Biblia. Aprender la Biblia, ¿qué es? Llevar un orden, capítulo por capítulo, verso por verso, llevar todo un panorama. Entonces ya estás aprendiendo la Biblia, ya no de la Biblia. Entonces ya es muy difícil que te saquen una cosa así fuera de contexto. ¿Por qué? Porque, oye, no, esto no tiene relación con esto de acá. Dice la Escritura que para poderla interpretar correctamente, hay que interpretarla en el contexto general de todo lo que dice la Biblia. Tú no puedes agarrar un libro y hacer tu propia doctrina. Entonces, esa es la importancia de estudiar la Biblia verso por verso. Y vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Nehemías. Y con esto vamos ahora sí a empezar con Génesis. Todo esto es la introducción, chicos. Entonces, esperamos que lleguemos a lo principal. Y todo esto lo que pretende es, como les dije al principio, encender el fuego de nuestra pasión por estudiar la Escritura. Ya no creernos todo lo que nos digan. Que cada que escuchemos el mensaje de alguien que nos diga hablar conforme a la Escritura, que seamos como los creyentes en Berea. ¿Se acuerdan que Pablo en el capítulo 17 de Hechos llegó ahí a una ciudad que se llamaba Berea? Y dice que él empezó a enseñar y los discípulos de ese lugar no nada más le creyeron a Pablo, sino que dice que fueron a ver las Escrituras, a ver si lo que Pablo decía era así. O sea, y esto es importante, que desarrollemos un espíritu que pueda analizarlo todo, examinarlo todo, precisamente por lo que vimos, porque hay tanto engaño, hay tanta manipulación, que sabes que ten cuidado, examina, si no te lo muestran con la Biblia, no lo recibas. Y hay 2 requisitos fundamentales para ser parte de esa congregación, esa iglesia a la que Jesús tanto exaltó. En el libro de Apocalipsis hay el mensaje a 7 iglesias. ¿Se acuerdan? El mensaje a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Laodicea, de Sardis. Y él da varios mensajes. Pero la iglesia que se lleva los aplausos, la más fiel, ¿se acuerdan cuál es? La iglesia de Filadelfia. ¿Y cuáles son los 2 requisitos? ¿O cuáles son las 2 características que Jesús le dice? Estas 2 cosas. Aunque no tienes mucha fuerza, le dice, esto tienes, 2 cosas. ¿Quién se acuerda qué le dijo Jesús a la iglesia de Filadelfia que tenía? ¿Quién recuerda?
le dijo, no tienes mucha fuerza. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? No eres muy popular, no eres muy fuerte como congregación, no son muy fuertes, ¿sí? Y eso me alienta al enseñar. Al enseñar, no soy mucho de enseñar así en multitud de 10,000 personas, no es mucho ese mi estilo, no me gusta mucho eso. Esto es lo que me gusta, así con poquitos, que podamos platicar, que pueda haber preguntas e interacción, eso es mi pasión. Y es algo que le dice Jesús, ¿sabes qué? Pues no tienes mucha fuerza, ¿no? A veces pensamos que, wow, esto es muy popular y a ver, se va a llenar aquí. No, ¿sabes qué? La palabra de Dios no es tan popular. La palabra de Dios no es tan fácil que la gente la quiera abrazar. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo padecerá persecución. No es popular, es ir en contra de la corriente. Entonces, pero le dijo dos cosas a la iglesia de Filadelfia. Número 1, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. En medio de tanta confusión, tú te has preocupado por guardar mi palabra. Y número 2, no has negado mi nombre. Son los dos requisitos que necesitamos para ser parte de la iglesia de Filadelfia. Guardar su palabra, atesorar su palabra. ¿Qué dijo David? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como la miel, dulce como la miel a mi paladar son tus mandamientos, Señor. Esa es la característica. Y la otra, no negar el nombre de Jesús. Y en el capítulo 8 de Nehemías, y esta sí va a ser la introducción para el libro de Génesis, es pues darnos cuenta de que no tenemos que buscarle 5 pies al gato. O sea, no tenemos que hacer nuevos inventos para que la gente venga al Señor, para que la gente busque al Señor. No tenemos que inventarle, no tenemos que hacer algo nuevo. Hay un principio que dice, si algo es nuevo, o sea, porque ¿cuántas veces has escuchado? No, esta es la nueva doctrina, ¿eh? No, esta sí está del Espíritu, bien pesada, es la más fuerte, es nueva. Entonces nada más acuérdate una cosa, si algo es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo, porque siempre estaba ahí. Entonces, en el afán a veces, y bueno, o sea, no lo hago en cuestión quizás de crítica, sino a veces las personas, por el deseo de ayudarle a Dios, por el deseo de que venga gente a la congre, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una kermés, una rifa, a ver unas tómbolas, algo, a ver, para que venga la gente, porque no viene. Entonces nos la complicamos mucho. ¿Qué es lo que las personas están buscando? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Tú estás buscando la palabra de Dios. Eso es lo que estás buscando. Cuando tú enseñas la palabra de Dios, no te preocupes, Dios va a hacer el resto. Dios se va a encargar, Dios es fiel. Vamos a ver qué sucedió en este momento del capítulo 8. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, habían dejado por mucho tiempo de escuchar la Escritura y estaban viviendo ellos un tiempo similar al nuestro, que ya habían perdido la práctica de escuchar, ya estaban pues áridos en su caminar. Un común denominador, yo creo, entre todos nosotros, ahora que platiqué con Pancho, con Alicia, ahora que estuvimos platicando, uno de los comunes denominadores, una de las cosas que nos unen es, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, quiero ya palabra, hay aridez. Esas mismas circunstancias eran las del pueblo de Israel en este momento. Y vean lo que sucedió. Verso 1. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, ya habían regresado a Israel. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Nehemías 8, estamos en el verso 1. Y dijeron a Esdras, el escriba, los escribas eran los que se encargaban de copiar la Biblia, de hacer copias de la Biblia, porque recuerden que no había imprentas, no había copiadoras, Xerox. Entonces, para hacer Biblias tenían que copiarlas a mano. Entonces este hombre Esdras era un escriba, un encargado de eso. Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, o sea, los 5 libros de Moisés, que son los que vamos a empezar a estudiar. Dice, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos
los que podían entender. Esto es clave, todos los que podían entender. Por eso es importante que en un estudio bíblico, esta es una base para que los que estén en un estudio bíblico, pues sean los que puedan entender, que sea el estudio a su nivel. Por ejemplo, los niños, pues sí tenerlos aparte, en un lugar donde, y darles una clase también adecuada a su edad. También eso es importante, pues para que no haya distracciones ni nada de eso. Entonces los trae a los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Te imaginas eso? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, nada más leyendo la escritura, y la gente así, apasionada por escuchar. ¿Cómo es posible que la gente está apasionada por escuchar desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día? Y en otras ocasiones estás escuchando un mensaje y ya te estás así cabeceando y ya durmiendo y no te puedes y te cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque estás escuchando un rollo que el testimonio del pastor, no sé qué, y bueno, pues sí es interesante y todo, pero como que llega el momento en que ya estuvo de testimonios, ya quiero escuchar la palabra, ¿no? Entonces, pero esta gente ve desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dios ha puesto en tu corazón un anhelo por escuchar su palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaban anhelando escuchar. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y bueno, pues ahora ya estamos más modernos, miren, ya está de metalito y toda la cosa. Y dice, nos quedamos en 4. Estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías y Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que hacían? Lo único que hacían, si te das cuenta que es simple, que es sencillo, leer verso por verso, y las palabras difíciles o cosas difíciles las explicaban para que el pueblo entendiera. Era lo único que hacían. Entonces, cuando tú haces eso, ¿quién está hablando? ¿Está hablando Dios o está hablando la elocuencia del pastor, del predicador o del sacerdote o quien sea? Está hablando la palabra de Dios. No se necesita elocuencia, no se necesita una gran personalidad, un gran carisma para hacerlo. Solamente la palabra de Dios. Y cuando haces eso, el único que brilla es el Señor. Pero, ¿por qué es cada vez más necesario en la actualidad? Si te das cuenta, ¿por qué la moda de cada vez predicar mensajes cada vez más espectaculares? Cada vez más espectacular y cada vez más. ¿Por qué? Porque como no estoy predicando la palabra de Dios, la potencia que tiene la palabra, pues tengo que hacer algo humano para impactar a la gente. Y hay una característica que tiene el ser humano, que lo que te impactó el día de ayer y te maravilló, el día de hoy ya no te maravilla, ya no te impacta. Ya, ok, y ahora que sigue, otra cosa nueva. Entonces, por eso no es de extrañarnos que pues un día pues es muy emocionante ver cómo alguien a lo mejor aúlla, pues se ríe o hace muchas cosas así muy espectaculares, y al otro día pues ya aúllan como perros, y al otro día miles de cosas. ¿Por qué? Porque ya necesitas algo más espectacular. En cambio, cuando es la pura palabra de Dios, cuando es nada más así de sencillo explicarla, eso es lo que verdaderamente sacia.
Y lo único que hacían, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Empezó a tener convicción a sus corazones. Empezaron a llorar, decir: Señor, te necesito. Empezaron a ser generosos. Nada más con entender la palabra, con comprenderla, la gente se hizo generosa. Y una vez más, ¿qué tenemos que hacer para que la gente sea generosa? Que la gente sea más espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar la palabra. No tenemos que torcerles el brazo y te maldito, y si no 10 más vas a ver, y te van, las maldiciones te van a caer. No tenemos que hacer eso. Tú solamente enseña la palabra de Dios. Tú muestra, y no tienes que forzar, manipular, no hacer nada. La palabra de Dios y el Espíritu Santo van a hacer la tarea. Ellos empezaron a ser generosos, a obsequiar, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Dios les había ordenado celebrar la fiesta de los tabernáculos, y desde la época de Josué no la habían celebrado. Pero en el momento que escuchan la palabra, ¿qué hicieron? Obedecieron. Otro resultado de la enseñanza de la palabra, verso por verso, ¿cuál es? Que la gente va a querer obedecer. Entonces no es cosa de dar trancazos y bola de paganos o desobedientes, obedezcan. No es de sermones. Es como si tú estás a los hijos, ¿no? Sermones y sermones. Sabes que no es con sermones, es con ejemplo, es con mostrar la manera. De la misma manera, no es con sermones como uno va a lograr obediencia en la gente, es con enseñar la palabra de Dios. Y en ese momento obedecieron, y ¿qué dice? Y hubo alegría muy grande. Va a producir gozo la palabra de Dios, va a producir que la gente se entusiasme. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Estos son los sobrenaturales resultados que produce la palabra de Dios. Y ahora sí, sin mayor extensión, ya están suficientemente motivados para empezar ahora sí nuestra aventura de 14 meses, listos para empezar. Ya entendieron y ya se motivaron a saber que lo único que puede transformar nuestras vidas, producir gozo, producir generosidad, producir obediencia, producir todo lo que necesitamos, está en la palabra. A lo mejor ya tomaste todos los cursos, todos los seminarios, y nada hasta ahorita te ha animado, te ha motivado. Pues vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Vamos al libro de Génesis, por favor. Libro